Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompañen en este programa. Bueno, pues saludo y doy la bienvenida a un hombre muy importante, un teólogo, filósofo, escritor muy relevante, que es Leonardo Boff, que está en México. Ha acudido en estos días porque ha participado como observador en la cumbre del cambio climático que se realizó en estos días en México, en Quintana Roo, y ahora que está de paso por la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana, hemos aprovechado para invitarlo y le agradezco que esté en este estudio para conversar con él. Leonardo, gracias por estar aquí, bienvenido. Bienvenido, gracias. Bueno, Leonardo, como sabemos, es un muy importante y destacado representante de lo que se ha llamado la teología de la liberación, todo lo que eso significa. Y en un momento como este, Leonardo, en donde vemos una crisis importante de la Iglesia Católica, ¿qué ejes de reflexión pasan por su cabeza cuando vemos escándalos de pederastia clerical, cuando vemos exhibiciones graves de encubrimiento institucional a la pederastia, cuando vemos respuestas del Vaticano de cierta naturaleza, cuando vemos medios de comunicación que exponen al mundo casos muy graves de conductas de sacerdotes en contra de menores, en fin, muchos elementos, un gran mapa? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que todo eso es un poco consecuencia de cómo la Iglesia se ha estructurado. Y pienso Iglesia como jerarquía, como institución. Se ha estructurado como una monarquía totalitaria, absolutista, donde todo poder está en pocas manos y monosexual, solamente hombres, nada de mujeres. Y no se admite ninguna oposición o crítica que es vista como negación de la Iglesia. Entonces, eso ha creado falta de participación, de crítica, y la arrogancia que ellos tienen, la institución tiene, de ser la única portadora de la verdad infalible, de la revelación, que ella que tiene la herencia de Jesús, solamente ella es iglesia, las demás tienen solamente elementos eclesiales, y ella es el garante de la ley natural, que se entiende como representante de Dios e intérprete. Entonces, ese conjunto de valores, de autocentración, de construcción hacia adentro, ha permitido que hayan surgido elementos absolutamente escandalosos, que emergen donde no hay crítica, donde no hay vigilancia, y de grupos que secundan como aduladores a esa institución y se benefician de la institución, pero que no la ayudan a tener una imagen hacia afuera más abierta, más simpática, yo diría más adecuada a la cultura de la modernidad, que supone ideas divergentes, democracia, participación. Todo eso no existe en la Iglesia. Es el el pensamiento único, comportamiento único, una moral única, una doctrina única. Y eso ha creado una inmensa mediocridad. Y el cardenal Ratzinger, como cardenal, ha condenado más de 100 teólogos y sigue condenando. El cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, fue un hombre que en algún momento estuvo cerca de usted, y Leonardo Boff, de Joseph Ratzinger. ¿Él presentó su tesis? Sí, él leyó la tesis, como era muy larga y no se publicaba, él me ayudó a publicarla. Y nos acercamos, nos hicimos amigos como teólogos. De teólogo a teólogo. Teólogo a teólogo. Pero cuando él se ha hecho cardenal, fue hecho cardenal, inmediatamente de teólogo a cardenal, sin pasar obispo, arzobispo, etc. Y lo llevaron a Roma para presidir el ex Santo Oficio. Y ahí cambió absolutamente. Yo me acuerdo que le escribí una carta diciendo qué felicidad los teólogos tener un gran teólogo frente a una instancia de control. 15 días después me contestó: hay varias pendencias tuyas en esta congregación, tenemos que resolverlas. Que eran análisis de libros míos, que eran... Y digo, él cambió. Y cuando escribí el libro Iglesia, Carisma y Poder, me dijo: nada de contestación por escrito, tiene que venir aquí y defenderte personalmente. Y tuve que sentarme en la silla de Galileo Galilei. ¿De Galileo Galilei? Y sufrir. Sí, la Santa Inquisición. La Inquisición, le hice reverencia a la silla. Él se puso furioso, dice: no hay que hacer reverencia, tiene que defender tu fe. ¿Y qué sucedió con Leonardo Boff después de eso? Mira, yo
sufría las penas de silencio obsequioso, no podía viajar ni hablar. Al final, con presión sobre el Papa, me han liberado. En la cumbre de Río 92, de desarrollo y ecología y eso, ahí vino un cardenal, yo estaba dando una charla diciendo que las religiones abrámicas son religiones de guerra, judíos, musulmanes y cristianos. Entonces el cardenal ha dicho, tú tienes que salir de América Latina, tienes que ir o Filipinas o Corea, donde hay franciscanos. Yo era franciscano. Y yo les dije, pero puedo enseñar, escribir, no, tiene que estar en silencio en convento. Entonces en silencio, en convento. En convento. Silencio fuera de América Latina. Fuera de Esas América eran las Latina. tres condiciones. Ya. Entonces digo, eso yo no acepto porque la primera vez lo acepté, era una especie de humildad. Ahora es humillación de los pecados, yo no acepto. Y ahí tuve que decidirme, salí de fraile, pero seguí haciendo teología con apoyo de obispo y sigo predicando y haciendo teología, acompañando comunidades de base. ¿En qué año se retiró como sacerdote? En 92. 92. ¿Cuál fue el hecho que terminó de que detonó eso? Fue esta decisión. Me ha dicho, mañana hasta mediodía tienes que decidirte. O te salgas de América Latina o sigue tu rumbo. Entonces dicen yo sigo mi rumbo, que es el rumbo de la libertad. Cambio de trinchera, pero no de batalla. Y seguiré eso con la teología de la liberación. Y lo bueno que he tenido el apoyo muy grande de los obispos. Seguí haciendo teología como hacía antes. Y tal vez mejor, porque como laico puedo entrar en lugares de antes como sacerdote no entraba. La teología de la liberación es lo que se contrapone ¿a qué? ¿A una teología del poder o a qué? No, se pone al fenómeno de opresiones, que tiene muchos rostros, sea de los obreros, de los negros, indígenas, mujeres. Donde hay opresión, hay que realizar liberación. Entonces la pregunta que nosotros hacíamos, ¿el cristianismo está condenado a ser una religión de acomodación, de resignación, o desde su herencia, desde su naturaleza, desde Jesús, que no murió en la cama de viejo, sino en la cruz, tiene una dimensión liberadora? Entonces partimos, el pueblo latinoamericano es simultáneamente pobre y creyente, y hacer de esa creencia un factor de movilización social, de liberación, y ahí con las comunidades de base, movimientos sociales, primero la práctica, y sobre esa práctica la reflexión. Y de ahí nació eso que llamamos teología de la liberación, partiendo del grito del oprimido. Y hoy, en los últimos años, hemos entendido que no solamente los pobres gritan, la tierra grita, las aguas gritan, los bosques gritan. Entonces nació una fuerte ecoteología de la liberación. Y dentro de la opción por los pobres está la opción por el gran pobre, que es el planeta Tierra devastado y explotado por el tipo de civilización que tenemos, que impone ese tipo de sacrificio a todo el sistema vida, el sistema Tierra. ¿Por eso vino a la COP16? En función de eso, para decir que a caminar con ese estilo de vivir, consumir y producir, vamos al encuentro de lo peor, porque la Tierra ya no aguanta. Consumimos 20% más de lo que la Tierra puede reproducir en servicios y bienes. Entonces, esa manera de habitar el mundo, de producir, consumir, negociar, hacer negocios, ya no puede continuar. Tenemos que cambiar y ahí estimular la imaginación para ver otras formas, porque tenemos que producir para atender demandas humanas, pero en equilibrio, en sinergia con lo que la Tierra puede y los ecosistemas pueden. Si no hacemos eso, se va empeorando la situación hasta llegar a más de 2 grados centígrados. Y si al final del siglo, dicen muchos científicos y comunidades enteras, se llega a 4 grados, gran parte de las formas de vida que conocemos no van a subsistir y millones de personas humanas serán condenadas a desaparecer también. Déjeme, Leonardo Boff, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, Leonardo Boff, seguimos en esta conversación. Lo escuché y lo escuchó el auditorio hablar de la teología de la liberación y esta apuesta que usted ha colocado en la mesa.
Digo que Marcial Maciel es una especie de antítesis de todo lo que acaba usted de decir. La idea de una especie de teología del poder, en una figura emblemática, un caso como el de Marcial Maciel, que ha llevado a Joseph Ratzinger, a Benedicto XVI, a una serie de intentos de purificación y de, ya no sé si refundación, pero por lo menos de discurso de refundación de los legionarios de Cristo. ¿Qué le dice el caso Marcial Maciel ahora que los legionarios nos dicen que van a borrarlo, a descolgar las fotos de las paredes del fundador de los legionarios de Cristo? ¿Qué le dice esa expresión de la Iglesia y fundamentalmente de Maciel? Mira, una iglesia de poder que se estructura alrededor del poder sagrado y articulado con los otros poderes, cierra las ventanas y puertas para el amor, la misericordia y el sentido de los pobres. Entonces yo creo que los legionarios de Cristo expresan un tipo de anti-iglesia que se articula con los poderosos, que no puede nunca decir felices ustedes pobres, ay de vosotros ricos, porque se articula con los ricos. Entonces Maciel viene más del Evangelio de Judas que del Evangelio de Jesús. De los santos decimos que han realizado todas las virtudes. De Maciel hay que preguntar qué pecado no ha cometido él. Todos los más escandalosos. Y eso, la complacencia de Juan Pablo II, que lo tenía como amigo. ¿Y por qué? Porque evidente, le visitaba al Papa con maletines llenos de dólares. Y así ha creado una complicidad. Entonces yo creo que es un escándalo, hay que rechazar eso. Juan Pablo II era un encubridor de Marcial Maciel, o era, como dice Justo Muyor en el libro que está circulando ahora sobre Juan Pablo II, prácticamente otra víctima de Maciel que lo engañó. Lo engañó, yo creo que hay una complicidad, porque Juan Pablo II buscaba siempre una base de apoyo de grupos que le obedecían ciegamente. Y sentía que había resistencias en la iglesia. Y ellos obedecían ciegamente, eran aliados infalibles, totalmente sometidos al Papa. Y para quien tiene un poder absoluto, esos súcubos son importantes. Entonces yo creo que no solamente ellos, hay todos grupos muy conservadores cuya referencia es la figura del Papa y no mantienen un diálogo con la realidad, especialmente con los temas de justicia, de pobres, de liberación, la humanidad sufriente, la tierra devastada. Entonces un cristianismo hacia adentro, muy reducido y muy adecuado a la lógica del mercado. ¿Qué le parece el decreto que dieron a conocer en estos días en donde anuncian la desaparición de la imagen de Maciel, la prohibición de utilizar la figura de Maciel, sus escritos, pero que si alguien personalmente quiere guardar alguna fotografía o leer sus escritos, pues quedará en su conciencia? ¿Qué tipo de mensaje es ese? Yo creo que es un mensaje que quiere virar la página y olvidarlo para que todo siga tranquilo. Yo pienso que se pasará algo así también con los pedófilos. Al revés de hacer una pausa autocrítica, vamos a aprender de esos errores. No, olvidarlos para que la institución mantenga su irradiación. Yo creo que es farisaica, de santidad, de verdad, cuando no es verdad. Es una institución humana como tantas, que tiene sus errores, sus equivocaciones. Roma no acepta que la institución tenga errores. Déjeme hacer un alto en esta conversación, Leonardo. Nos vamos a enlazar con Atlanta para que nos presenten lo último de las noticias y la información y regresamos en el Leonardo Boff, seguimos en esta charla. Bueno, hay varios elementos que están ahí para ser analizados. Me ha contado que no ha leído completo el libro de La Luz del Mundo que está circulando, de las entrevistas de Benedicto XVI con un periodista alemán. Sin embargo, están varias referencias que se han divulgado en la prensa. ¿Qué le dice ese Joseph Ratzinger, ese Benedicto XVI, hablando del condón, hablando de las mujeres, hablando del Islam? ¿Qué le dice lo que ha podido ver de esas declaraciones del actual Papa? Si él fundamentalmente reafirma su línea de base, que es un confronto con la modernidad,
Y la actitud de arrogancia, de que la única iglesia y representante de Cristo es la católica, las demás tienen solo elementos eclesiales, las religiones hay que entrar en diálogo, pero los que están en ellas corren riesgo de perdición porque no están dentro de la iglesia católica. Y intenta una pequeña brecha en la moral sexual, permitiendo que los homoafectivos, le llamaría más que homosexuales, los prostitutos, pueden utilizar el condón, el contraceptivo. Pero lo que ha dicho en África y sigue reafirmando, prohibiendo la utilización de contraceptivo, es de grande inhumanidad y yo diría casi irresponsabilidad. Sabiendo lo que significa la SIDA en África, la devastación que produce en la humanidad, y la Iglesia no abre camino, es más fiel a sus dogmas y doctrinas que una visión de misericordia, de acompañar el destino humano, y eso no muestra él. Es más bien un profesor que un pastor. Un pastor acompaña, siente, sufre junto a él, no. Un pastor que ha recibido mensajes de teólogos como usted o como Hans Küng, que en este 2010 publicó una carta abierta, en el caso de México fue reproducida por algunos medios y en otros medios de comunicación en el mundo. Una carta de un teólogo que igualmente es contemporáneo de Ratzinger, en donde yo digo que hace un llamado a la rebelión de los obispos, a no hacer más seguimiento a los llamados de Roma y establecer una nueva relación con la feligresía. ¿Qué dice de esa carta de Hans Küng? Yo lo apoyo en el sentido de que suponen otro tipo de iglesia, una iglesia más participativa, más pueblo de Dios, y no una iglesia como un castillo cerrado sobre sí mismo. Yo mismo hice publicar en la ciudad de Múnich, donde viene el Papa, el Süddeutsche Zeitung, el diario ese, sugiriendo que él salga, que renuncie a ser Papa, que se recoja en un convento, que escuche su gregoriano que tanto le cuesta, porque las crisis son tan grandes y se ha desmoralizado tanto la autoridad que él no tiene cómo ser la solución de esto. ¿Qué respuesta tuvo Leonardo Boff a ese llamado a la renuncia? Nada, un apoyo muy grande, incluso de Múnich, me escribieron email diciendo, eso es verdad, mejor sería para la iglesia otra figura que tuviera más autocrítica y que asumiera las defecciones de la iglesia, que dijera el mea culpa, tenemos culpa en todo eso, y partir por una iglesia mucho más abierta, aceptando lo que es la colegialidad, es decir, los obispos y cardenales, junto con el Papa, conduce la iglesia, no solamente esa centralización autoritaria. ¿No reconoce Leonardo Boff en Benedicto XVI rasgos luminosos? Digamos, no le reconoce, por ejemplo, que fue Benedicto XVI el que, si bien es cierto, mantuvo cerrado el caso Maciel, también es cierto que es la misma persona que lo volvió a investigar y abrir. El Papa que ha reconocido en discursos y en su carta pastoral de Irlanda los pecados cometidos y planteando que ya no es suficiente el perdón, sino hay que buscar la justicia por estos casos de pederastia clerical masivos. ¿Esa parte no la reconoce del planteamiento de Ratzinger en toda esta historia? Sí, yo reconozco, pero veo que él no tenía alternativa, no tenía cómo no hacerlo. La intención de él era ocultarlo, porque escribió una carta a todos los obispos pidiendo, bajo sigilo pontificio, que no denunciaran a los sacerdotes pedófilos. Cuando era cardenal. Cuando era cardenal, a los tribunales. Tuvo que rendirse a los hechos. Yo respondería lo que he dicho inmediatamente después que lo han hecho Papa. Como cristiano aceptamos el Papa, pero es un Papa difícil de amar, porque es muy doctrinario, muy cerrado y muy en contra a todo que es el curso del mundo. Pero un Papa fácil de amar era Juan Pablo II. Era fácil de amar, pero un Papa muy dividido. Como doctrina muy cerrado, no era un gran teólogo, pero era un pastor que dialogaba con todos, abrazaba a todos. ¿Hay que beatificar a Juan Pablo? Yo creo que no hay que beatificar a nadie, porque tenemos santos demasiados. Es ver figuras emblemáticas como Oscar Romero, que hasta hoy no le hace nada para que lo beatifiquen,
o el Papa Juan XXIII, que tenía una bondad a todos los pueblos y a todas las religiones. Entonces, yo creo que es muy medieval eso de buscar milagres y se nos hay, casi se los inventa para santificar, como hicieron con de Opus Dei, que para mí es un poco escandaloso. ¿Escriba de Balaguer? Escriba de ¿Por qué Balaguer. es escandaloso lo que pasó con él? Porque él se centralizó en el poder y trabajando con los poderosos, y no me parece con personas que yo conozco y que han vivido con él y han ayudado a fundar el Opus Dei, que tenía virtudes eminentes. Entonces, como el purgatorio es la antesala del cielo, como santo puede estar en la antesala del cielo, en el purgatorio. Déjeme, Leonardo Boff, regresar después de esta pausa. Se acabó el tiempo, Leonardo Boff. Gracias por estar en el programa. ¿Con qué se despide? Yo creo que el gran problema hoy no es la iglesia, es la tierra y la humanidad. Y en qué medida las religiones e iglesias ayudan a salvar la humanidad de la tierra de un desastre ecológico y humanitario. Ahí está esa preocupación muy amplia. Leonardo, gracias por estar aquí y comentarla. Sea muy bien, me gustó mucho participar. Gracias, Leonardo, por estar en este programa y bueno, pues bienvenido a México y seguiremos en contacto. Gracias a usted que nos acompañó en el programa. Pásela bien. Hasta mañana.